Hoy es miércoles 30 de septiembre. Estamos a 5 meses de las elecciones municipales y legislativas de 2021. Unas elecciones que, independientemente de cuáles sean los resultados, van a ser unas elecciones históricas. Por un lado, porque se va a aprobar en qué medida se ha roto el llamado bipartidismo de facto. Y en segundo lugar, porque vamos a ver en qué medida una idea o una ilusión o un proyecto en ciernes desde la perspectiva popular está logrando cuajar en el imaginario de las personas. Un saludo para Salvador Andrade, Milton Hueso y Jorge Flores. Gracias por estar pendientes de programa Plataforma de TVX. Un saludo a la diáspora de salvadoreños que está dispersa por todo el mundo. Saludo a Washington, a Houston, a Los Ángeles, a Maryland, que son los lugares de donde más nos escriben, igual Suecia, Inglaterra, Argentina, Costa Rica y Nicaragua. Bueno, en general, un saludo, un abrazo y mis mejores deseos para toda la diáspora salvadoreña que también, al igual que nosotros, los que estamos acá en el interior del territorio nacional, ellos también están pendientes y están contando los días del proceso electoral de febrero de 2021. Un saludo entonces también para los salvadoreños y salvadoreñas que en este territorio nacional o desde el territorio nacional estamos tratando de construir un mejor país, de construir un país que sea digno de los salvadoreños y que sea digno de ser dejado como herencia para nuestros hijos y nuestros nietos. 5 meses de los comicios municipales y legislativos. En este momento está ya, bueno, ya está en el púlpito del debate lo que es la propaganda política y la propaganda electoral, el comportamiento político y el comportamiento electoral. Vamos a establecer las diferencias entre uno y otro. Y en estos días en que inicia, bueno, desde antes incluso, ¿no? La oposición, en que inicia esta campaña electoral, vamos a ver o hemos estado viendo cómo partidos de la oposición, entiéndase los partidos principales, Arena, FMLN, PDC, PCN no mucho, bueno, Gana inclusive, aunque es el partido entre comillas oficial, pero bien, estos partidos políticos de la oposición, estos partidos que protagonizaron la ruptura del bipartidismo de facto, están haciendo una enorme cantidad de promesas y una enorme cantidad de señalamientos o denuncias. Y eso me recuerda una frase que dice que el que mucho promete en política es porque está seguro de que no va a cumplir. Y en este caso, tanto Arena como el FMLN pueden prometer todo lo que sea porque no van a cumplir. Así como no cumplieron cuando fueron gobierno, ¿no? Y no van a cumplir por dos razones. Una, porque no van a tener la posibilidad de hacerlo al no ganar las elecciones. O dos, porque si las ganasen, si ocurriera una catástrofe electoral, político-electoral, a nuevas ideas y Arena y el FMLN tuvieran resultados muy favorables, de todos modos tampoco cumplirían esas promesas. Entonces, nunca se promete tanto como cuando no se tiene pensado cumplir. Esa es una frase que queda muy bien en esta coyuntura en particular. En este momento en que estamos entrando en una discusión más electoral que política, quizá es tiempo también de preguntarnos de cuál democracia estamos hablando en El Salvador. Todos los partidos políticos, cuando están tratando de acercarse al electorado, hablan de la democracia o hablan de el sistema democrático. Algunos abogados incluso
hablan de que defender la Constitución o impedir que la Constitución sea reformada es un acto que garantiza la vida sana del sistema democrático. Y entonces la pregunta es, ¿cuál democracia? O cuando hablamos de democracia en El Salvador, ¿de cuál democracia estamos hablando? Es evidente que si analizamos todas las nuevas propuestas que están haciendo los partidos políticos de oposición, esas propuestas lo que nos indican es que estamos lejos de ser un país democrático. Y eso en el entendido de que la democracia no solo se refiere a procesos electorales. La democracia no se refiere a la alternabilidad en el poder. La democracia no se refiere a pesos y contrapesos que muchas veces son falsos en todo el andamiaje del Estado. La democracia se refiere principalmente a la justicia social, a la búsqueda de la igualdad y a la erradicación de todo tipo de exclusión social. Entonces, cuando nosotros analizamos nuestro país y nos preguntamos de cuál democracia estamos hablando, ¿cómo podemos hablar de democracia en El Salvador cuando todavía hay miles de niños descalzos? ¿Cómo podemos hablar de democracia en El Salvador si todavía encontramos a niños y jóvenes en los semáforos ganándose la vida en condiciones muy deplorables? ¿Cómo podemos hablar de democracia en El Salvador si estamos hablando de que la pobreza es el fantasma que nos asusta por la noche? ¿Cómo podemos hablar de democracia en El Salvador si una pandemia como esta que nos obligó a la cuarentena puso en serios aprietos a la inmensa mayoría, no solo de la población trabajadora, sino que de las micro, pequeñas y medianas empresas? ¿Cómo podemos hablar de democracia o cómo los partidos políticos, otrora grandes, pueden hablar de democracia o pueden hablar de que defienden el sistema democrático si ellos son los autores materiales e intelectuales de los procesos de privatización en El Salvador? Entonces, lo que estamos viendo o lo que pretendemos algunos cuando hacemos una lectura distinta de lo que sucede en El Salvador y quitamos la ceguera política que tiene la oposición de creer que todo está referido a una persona en particular, pero como digo, cuando hacemos una lectura diferente, nos damos cuenta de que estamos hablando de construir con los instrumentos humanos e institucionales adecuados lo que no se hizo antes. ¿Y qué fue lo que no se hizo antes? ¿O qué fue lo que no se hizo durante la década de los 90 e inicios del siglo XXI? No se construyó la revolución democrático-burguesa. No se trabajó para erradicar la corrupción y la impunidad. Eso es lo que se trata de construir en este momento. Ahora, algunos políticos que confunden lo que es o no saben lo que es un régimen político y un gobierno, consideran o creen que el problema o el enemigo a enfrentar en este momento es un personaje en particular. O sea, no logran comprender de que a veces la historia o la coyuntura política electoral se refleja o se expresa a través de una persona que es el instrumento de una sociedad que está aprendiendo a organizarse y que está aprendiendo a construir su propia cultura política. Entonces, acá estamos hablando de líderes políticos que, como digo, no saben ni siquiera qué es un régimen político y qué es un gobierno. Al menos eso le logramos, ese nivel de ignorancia, logramos captar en el presidente de Arena, presidente del COENA, que dijo que en El Salvador no hay un gobierno, sino que hay un régimen. Ese es un nivel de ignorancia hecho público de la manera más atroz. Un régimen es el conjunto de instituciones, de leyes, de normativas, de creencias y de comportamientos que le dan forma al Estado y que garantizan el funcionamiento del Estado. En ese sentido, nosotros hemos estado bajo un régimen político desde siempre. O sea, el régimen político tiene que ver, como digo, con esas instituciones normativas y acciones
del Estado para que pueda funcionar como tal. Pero si el máximo dirigente de Arena dice que no estamos en un gobierno, sino que en un régimen, es evidente que no tiene ni la menor idea de lo que significa una cosa y lo que significa la otra. Entonces, con ese tipo de liderazgos que ponen en evidencia la orfandad ideológica e intelectual en la que se encuentran los partidos políticos tradicionales, vamos a ver que el comportamiento político y electoral se decanta más por el comportamiento electoral. Y acá vamos a tratar de establecer la diferencia entre una cosa y la otra. Cuando estamos hablando de comportamiento político, estamos hablando de todas las conductas que relacionan a los individuos con la política. Estamos hablando de todas aquellas acciones o conductas que relacionan a las personas tanto con el Estado como con la política y el poder. Entonces, dentro de esas acciones o dentro de esos aspectos podemos encontrar, por ejemplo, como parte del comportamiento político, el interés por la política o la cultura política que se tiene, que bien puede ser una cultura política de súbdito, que es a la que nos han tenido acostumbrados o a la que nos ha tenido acostumbrado el régimen político, o una cultura política democrática que ciertamente va a cometer una enorme cantidad de errores, pero los va a cometer por mano propia o por mente propia, ¿no? Entonces, ese es el comportamiento político, esa relación que se establece o esos tipos de comportamientos o conductas que se establecen o que median entre los individuos y la política y el poder. Una de las expresiones de ese comportamiento político es el comportamiento electoral. Y cuando hablamos de comportamiento electoral, estamos hablando de todas aquellas conductas que relacionan a los individuos con el poder, pero únicamente a través del proceso electoral. En ese sentido, el comportamiento electoral termina cuando el ciudadano termina de votar o cuando el ciudadano acude a votar o se abstiene de votar. Y abstenerse de votar es otra forma de comportamiento electoral. Ahora, ese comportamiento electoral tiene muchas posibilidades de cambio. El comportamiento político, por su lado, es un poco más estructural o más duradero. Ahora, cuando estamos hablando de comportamiento electoral, que es a lo que van a aludir principalmente los partidos políticos de oposición, esa relación entre los ciudadanos y el poder y la política se le presenta bajo varias opciones. Como comportamiento electoral, los ciudadanos tienen la opción de votar, la opción de anular, la opción de dejar en blanco la papeleta, la opción de no asistir a las votaciones o la opción que fue patentada en El Salvador de comerse la papeleta en el centro de votación. Esas son las opciones en tanto comportamiento electoral que tienen los ciudadanos. Ahora, ¿a qué van a apelar los partidos políticos tradicionales? Y acá entiéndase Arena, FMLN, PDC, PCN. De esas opciones, ¿a cuál van a optar? La única opción por la que pueden optar ellos para tratar de salir lo menos lapidados posible del próximo proceso electoral es a que la gente no acuda a votar. ¿Y cómo se logra ese comportamiento electoral abstencionista? Generando la sensación de que todo es un caos, generando la sensación de que todo es corrupción y generando la sensación o acusando a todos aquellos que no piensan igual que esos partidos políticos tradicionales, acusándolos de ser estúpidos. O como dice la gente, sobre todo la gente del FMLN, ¿no? Que todos los que no piensan como ellos son focas. Focas que únicamente saben aplaudir porque no tienen el cerebro suficiente como para pensar. Así ve el FMLN a todas las personas que no coinciden con su pensamiento electoral.
Ahora, dentro de ese comportamiento político y comportamiento electoral, en el caso concreto de coyunturas preelectorales como esta, lo que encontramos son lo que se conoce como propaganda electoral y propaganda política. Cuando hablamos de propaganda electoral, de lo que estamos hablando es de todas aquellas producciones que emanan de los partidos políticos y que tienen que ver con escritos, publicaciones, grabaciones, videos, imágenes, etcétera, y que todos van encaminados a incidir en el voto de las personas. Por eso es propaganda electoral, ¿no? Ahora, las elecciones o el derecho al voto es lo que se conoce como el derecho político por excelencia, ¿no? Y ese derecho político por excelencia en términos jurídicos tiene dos rubros o dos acepciones. Una, la acepción activa, que es el derecho que tienen los individuos a votar para elegir a sus funcionarios, y también el derecho que tienen las personas a ser elegidas o a ser votadas. Ahora, ese derecho político a ser elegido se derrumba ante la desigualdad económica. En procesos electorales como el nuestro y como el de todo el mundo prácticamente, ninguna persona puede participar en un proceso electoral si no tiene los recursos económicos para hacerlo. Entonces ahí, bueno, desde ese momento queda un poco en entredicho ese derecho político por excelencia, pero digamos que al menos existe formalmente en términos activos y en términos pasivos, ¿no? Entonces, esa es la propaganda electoral, ¿no? Lo que está referido a todo lo que producen los partidos políticos, que producen los candidatos mismos y que producen incluso los simpatizantes de esos candidatos o de esos partidos políticos, ¿no? Entonces, por otro lado, tenemos lo que se conoce como propaganda política. Y cuando estamos hablando de propaganda política, estamos en otro nivel de discusión. En ese nivel de discusión de propaganda política, ahí vamos a ver que muy poco se meten los partidos en el caso de El Salvador. La propaganda política estará encaminada o debería estar encaminada a fomentar la participación política de la población. Entonces, una propaganda política sería aquella propaganda que incita, que motiva, que lleva a las personas a considerar que es su deber ineludible participar de los procesos electorales, ¿no? Ahora, eso es lo que menos se hace en países que han estado signados por la corrupción y la impunidad. Países que han estado, como digo, signados por la corrupción y la impunidad, lo que se ha fomentado, lo que se ha tratado de fomentar siempre es la no participación de la población. Y por eso lo que se ha tenido siempre es comportamiento electoral y no comportamiento político. Lo que se ha promovido es propaganda electoral y no propaganda política. La propaganda electoral tiene un fin clarísimamente establecido, ¿no? Y es obtener el voto. La propaganda electoral tiene un objetivo esencial, ¿no? Que es modificar la percepción de las personas para que sea favorable a los candidatos del partido político que es el responsable de esa propaganda electoral, ¿no? Ahora, toda propaganda electoral está basada en los mismos principios de la publicidad. La publicidad nos trata de vender un producto resaltando sus beneficios, ocultando sus aspectos negativos, etc. Entonces la propaganda electoral es una especie de publicidad política. La ventaja que tiene la publicidad comercial es que al menos nos indica el peligro de consumir determinados productos, ¿no? Si eso se diera en la propaganda electoral, al menos nos dirían, bueno, mire, votar por este individuo produce privatización. Votar por este individuo produce manipulación de escritos jurídicos que tienen que ver con crímenes de lesa humanidad. Así como en la publicidad nos dice que consumir este producto produce cáncer.
En todo caso, el principio es el mismo, ¿no? Tratar de que las personas consuman el producto que la publicidad política les está vendiendo. Y ese producto es el candidato. Pero, como digo, en el caso de El Salvador se va a darle más importancia o se le dará más importancia al comportamiento electoral y la propaganda electoral porque no interesa la propaganda política que diga cuál es el plan de nación, ni interesa también la propaganda política o el comportamiento político que motive a la participación ciudadana. Acá podríamos encontrar aspectos tales como la necesidad de fomentar los debates. Pero para hacer eso se necesita otro tipo de estructura o de régimen político que permita ese tipo de situaciones. Para puntualizar un poco y lograr comprender esa diferencia entre propaganda electoral y propaganda política, veamos algunos ejemplos. Pedir disculpas por parte de la dirigencia de Arena es propaganda electoral y es comportamiento electoral, ¿no? Porque pide disculpas por la corrupción de algunos, pero no pide disculpas por los crímenes de lesa humanidad, ni pide disculpas por la privatización o el aumento de la pobreza, porque para eso no se puede pedir disculpas. En el caso de las enormes y fantásticas propuestas nuevas de parte del FMLN, ese también es propaganda electoral, porque en el tiempo que tuvieron para hacer propaganda política y tener un comportamiento político de cara a construir una nueva sociedad, no lo hicieron. Entonces, es comportamiento electoral y propaganda electoral también la de este partido. Ni siquiera hay que decir nada sobre el caso del PDC. Más que hacer propaganda electoral, es cinismo electoral, perversidad electoral, sinvergüenzada electoral, la de parte de, sobre todo de sus dirigentes. La reforma constitucional es un acto político y exigir que no se toquen los artículos pétreos, ese es un comportamiento electoral que también es un comportamiento reaccionario, que se puede entender en algún tipo de personas con formación no humanística, pero con los que tienen formación humanística, pedir o exigir que no se toquen los artículos pétreos es como pedir que la sociedad no se mueva. Eso es lo que tenemos enfrente. Estamos a 5 meses de ver si el comportamiento político va a privar o va a juntar en una sola causa al comportamiento o propaganda electoral.